En el Brit Hadashah, aunque si buscamos la reseña o el cronograma, por ejemplo, con el cual nos guiamos la congregación Betel Shaddai, que es el establecido por la organización Primicias de Sion o Primeros Frutos de Sion, para la lectura de esta semana del Brit Hadashah asociado al contexto de Korach, tocaría leer Juan 19, 1 al 17, y allí lo que se expone, yo los invito también a leerlo, les repito, Juan 19, 1 al 17, donde habla o donde se expone la presentación de Yeshua ante Pilato y todo lo que implica ese relato, y ciertamente tiene que ver con autoridad, la autoridad que tenía Pilato, el contraste de la autoridad de Yeshua, en fin, todo lo que sucede ahí, que no lo voy a comentar. Entonces voy a comentar en relación a lo que se habla aquí en Hechos, Maaseh Sheliahim, Hechos de los Enviados o Obras de los Enviados, que el contexto es que debe ser una congregación sacerdotal, ponerse en la brecha y hacer las cosas como hay que hacerlas, de acuerdo a un orden. Y así dice el Brit Hadashah: y vino un gran temor en toda la Keilah y en todos los que oyeron estas cosas, como está relatado en el versículo 11 de este capítulo 5. Yo utilicé o tomé como referencia la versión de la Biblia Reina Valera 1909. Digamos que el marco situacional de aquí, de lo que se presenta, con dos personajes muy conocidos, pero a veces también son muy olvidados, no solo por lo que les pasó, sino lo que hicieron, y a veces no nos gusta recordar cosas desagradables. No seamos parciales, o sea, no seamos a medias, y luego proclamemos o declaremos que somos íntegros. Aquí tenemos el ejemplo de dos personajes: Hananía, cuya traducción o acepción del nombre es el Eterno o Dios es gracia, y Zafirá, que se traduce como bella. Acordémonos que, o traigamos a colación, que para ese momento de la congregación judío-mesiánica de ese primer siglo, cuyo uno de los líderes era Kefas, Pedro, se compartía, se ayudaba, bueno, era lo que hacían en las sinagogas, como tal. Ciertamente con el ingrediente de Yeshua y la manifestación del Ruach HaKodesh y del Espíritu Santo, ciertamente eso conllevaba a un avivamiento, a una forma de pensar, a un estilo de vida bastante marcado comparado con lo tradicional. Bien, estos dos personajes, que eran marido y mujer, ellos declaran entonces que tienen unas propiedades, etcétera, etcétera, y que ellos van a vender una de esas propiedades y van a donar el producto de esa venta, lo van a donar para la congregación para atender las necesidades. Como era dinero, eso significa que iban a llenar o iban a aportar a la cupá, o sea, a la bolsa, para dar sedacá, o sea, para hacer justicia, para ayudar al necesitado. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando llega Hananía, Pedro, ciertamente con discernimiento, con sabiduría y todo aquello, le pregunta a Hananía sobre el negocio y le dice: oye, tú vendiste esa propiedad en tanto. Y Hananía le dijo: sí, la vendí en tanto. O sea, que le mintió sobre el negocio, porque de alguna manera Hananía quería quedarse con parte del importe. Ahora, yo acoto, ¿era malo
que se quedara con parte del producto. No, porque él podría ser bajo el sistema que por cierto, hablamos del diezmo del levita, ¿no? Dentro de los fragmentos que ya hemos pasado. Él podía tomar del 100% del importe, hacer su donación o su diezmo al templo, aunque estuviera corrupto para esos tiempos, y por supuesto disponer del resto para qué iba a usar para Sedacá y un resto para él. Ahí no había ningún problema, porque ya vimos en el sistema acá a quién le tenía que tocar una parte y todo había que cumplir esa parte y todos salían ganando. Pero ¿qué pasa aquí entonces? El detalle del juicio que recibe Hananías cuando Pedro le dice, ¿por qué le mientes así al espíritu? Y cayó muerto inmediatamente. ¿Y qué pasa con Zafirá después? Zafirá no había entrado con Hananías, no sé qué pasó allí, por qué no entraron juntos. Después fue que entró Zafirá y Zafirá no sabía nada, que su esposo había muerto por haber mentido sobre el negocio, pero estaban de acuerdo porque cuando Pedro le pregunta a Zafirá, le dice, ¿es cierto que vendieron la propiedad en tanto? Y ella dijo, sí, en tanto. Bueno, ¿y por qué tú también le mientes al espíritu? Y Zafirá cayó muerta en el acto también. Y así sacaron a marido y mujer con el juicio inmediato de esto. Repito, ¿era malo que se quedaran con parte de la ganancia, del dinero que obtuvieron? No, porque al fin y al cabo esa propiedad era de ellos. Pero como ellos declararon que iban a dar todo, según, ese es el contexto, que iban a dar todo, pero después resulta que no quisieron dar el todo sino una parte, y para reflejar que dieron el todo, dijeron que no lo vendieron en ese monto. Entonces hay que ser sincero, y volvemos incluso tomando en cuenta a Shaul más adelante, no solo en el relato cuando fue ungido rey, sino después cuando él salió también a una batalla, el Eterno le ordenó a través de Samuel que no dejara a ninguno vivo ni nada, no dejara nada. Y él capturó al rey, se lo llevó capturado y trajo los mejores becerros y el mejor ganado para hacer el sacrificio. Él dijo, bueno, es porque lo iba a hacer para el Eterno. Y el Eterno le manda a decir que más que sacrificio, él aprecia, él considera o él toma más en serio es la obediencia. Por muy bueno que hubiera sido esa intención de llevar una buena ofrenda, eso no era lo que quería el Eterno. Y aquí es que si ellos hubieran sido sinceros y dicen, mira, vamos a vender una propiedad y vamos a dar una parte para ayudar a la Sedacá. No, salieron y dijeron que iban a dar todo lo de la propiedad y después quizás se dieron cuenta, oye, no, pero no, a nosotros nos hace falta el dinero. Esas son las conjeturas que a veces, por eso es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos, porque si no nos enlazamos con la boca y como dice una frase por allí, por las palabras de tu boca serás secado. Entonces, la reflexión es que, o mejor dicho, la conclusión es que incurren en una malversación y una apropiación indebida bajo el sistema, y aún estando dentro de Yeshua o con el contexto de Yeshua, y tienen una rápida retribución que es la muerte inmediata. Y esto es una intervención divina, una intervención del Eterno para reforzar la autoridad en una institución piadosa, una institución que tenía que vivir bajo las reglas de la Torá y las reglas de justicia. Así que la reflexión es, leyendo otra vez el trayecto del capítulo 5 de Hechos, desde el versículo 5 al 11, como que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Tenemos en Proverbios y tenemos en Eclesiastés bastante tela que cortar para eso. Entonces, sacando a colación engaño, robo, malversación de propiedad considerada sagrada y un vano deseo por elogios, son ofensas contra el Eterno. Pero, ¿cuál ofensa es castigable, con muerte? Razone su respuesta e investigue allí cuál es la ofensa que es castigable con la muerte.
Y así concluimos este caminar de esta semana entre el mes de Sivan y cambiando al mes de Tammuz, del tercer mes al cuarto mes. Y culminamos este trayecto y camino de la Parashá, Korach, y el merodeo que hicimos hasta ahora por profetas Haftarah y Brit Hadashah. Pero todavía esto no ha terminado. Ad Pan, Javán y Trae. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver para el final de este trayecto, que lo veremos en este Yom Shabbat. Hasta pronto.